Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Ya son las 8:30. La gente va a ir cayendo, va a ir entrando poco a poco. Voy a poner, como siempre, el resumen de lo que vamos a hacer. Y lo primero ya sabéis que es, yo voy a empezar con un índice. Voy a dar unas cuantas noticias, muy pocas. Luego vamos a entrar a recuperar el tema que dejamos antes de la prueba. Y eso significa que vamos a ver planificación intuitiva, planificación agregada. Y vamos a volver a repasar el punto asociado a planes intuitivos. La semana pasada resolví un problema en el cual la unidad de medida eran las tasas o los ritmos y por tanto se medía la producción en unidades por unidad de tiempo. Recordad que yo uso el término unidades como un estándar, pero podría ser cajas, podría ser dólares, podría ser toneladas, podría ser cualquier cosa que fuera una métrica, que es la que hemos utilizado para agregar toda la carga laboral que tiene esa empresa o esa firma o ese negocio y que sea una métrica que tenga sentido para esa firma. Y esas métricas, si veis noticias, rápidamente os aparecerán. Por ejemplo, el puerto acostumbra a utilizar o pallets, o toneladas, o barcos. Falabella, los centros comerciales acostumbran a utilizar millones de dólares. Las empresas de comida acostumbran a utilizar toneladas. La que toque. Las empresas de autos utilizan autos, sea el mini auto o sea una furgona. ¿De acuerdo? Hemos hecho ese agregado y después utilizamos esa unidad de medida para hacer un plan. El extra que voy a hacer hoy va a ser cuando la medida que se utiliza para evaluar el trabajo son el número de trabajadores. Y esto lo que me permitirá básicamente es determinar cuánta gente necesito, mi plantilla laboral. ¿De acuerdo? Y después de esto, seguiré con planificación agregada. Yo creo que esta parte de aquí será el primer bloque, un poco más del primer bloque, y en el segundo bloque lo que veremos será modelos matemáticos. Como los modelos matemáticos acostumbran a ser un tema que la mejor manera de aprender es a través de la resolución de modelos matemáticos, yo os recomiendo que asistáis a la ayudantía que hay esta semana. La ayudantía que vais a hacer hoy por la tarde es una ayudantía de modelos matemáticos. Y yo no voy a entrar en muchísimo detalle en modelos matemáticos porque pasa algo parecido que con pronósticos. Hay una parte de esto que ya lo habéis hecho en otros cursos, en pronósticos en estadística, en modelos matemáticos en optimización. Por tanto, yo presupongo que tenéis un cierto dominio de esas herramientas y no voy a hacer no voy a entrar en mucho detalle en ese punto. ¿De acuerdo? Será, yo creo que como 3/4 de hora, me centraré en los puntos clave que tenéis que tener en cuenta a la hora de formular modelos de programación lineal entera para planificación agregada. No voy a entrar en modelos completos, pero sí que voy a entrar en las partes características que los diferencian o las herramientas que los diferencian de otros modelos, porque hay algunas cosas que aparecen en todos los modelos de planificación agregada y es conveniente conocer, detectar y saber utilizar. ¿De acuerdo? Gabriel, dime. Hola, profe. Quería Hola. preguntarle, la prueba 2, si no me equivoco, está programada para el 7 de noviembre, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ¿Para ser. esa prueba va a entrar únicamente planificación agregada o va a entrar No, algo más? también va a entrar el siguiente tema, que es Ya, perfecto. procesos. Perfecto. O sea, a partir de ahora, yo la semana que viene empiezo procesos, dentro de 2 semanas acabo procesos y dentro de 3 semanas tienes la prueba. ¿Vale? Perfecto. Gracias. De nada. Vamos a las noticias. Lo primero es que tenéis, os envié por correo electrónico la pauta de la prueba. La pauta de la prueba es simplemente para que la verifiquéis, miréis a ver si creéis que hay algún error en la pauta
y nos lo comuniquéis para que nosotros se lo podamos avisar a los ayudantes y que así no haya problemas de corrección y no haya sorpresas. No es recorrección, porque la recorrección llegará cuando lleguen las notas, ¿de acuerdo? Yo espero que tengamos las notas en el plazo establecido, que son 2 semanas. Posiblemente un poco antes. Yo he pedido que corrijan los ayudantes antes, pero los ayudantes pues tienen otras actividades, por tanto hay que entender que puedan tardar un poco más, ¿vale? No voy a hacer comentarios sobre la prueba en sí, porque la mayoría de los que estáis aquí sois los alumnos que seguramente habéis estudiado, lleváis el curso al día, habéis practicado y por tanto muy probablemente os haya ido bien la prueba. Generalmente los que hay como la mitad de la clase que aún no ha venido y posiblemente haya mayor concentración en esa mitad de la clase, y digo posiblemente porque no lo sé, de gente con resultados un poco peores. No hay mucho más que decir de la prueba. Os he subido un vídeo con la explicación del ejercicio largo para que lo veáis resuelto. Recordad que el formato para hacer la recorrección será por escrito. Y por lo que me ha comentado la ayudante, muchos de vosotros no habéis leído las instrucciones. Por tanto, tenéis que, en el hipotético caso en el que seáis una de esas personas que, por ejemplo, no ha contestado donde toca o demás, pues ya veremos a ver qué solución adoptamos. Pero técnicamente, según se indicó en las instrucciones, pues tú has decidido hacerlo a tu manera cuando nosotros te habíamos pedido de otra manera y, por tanto, el resultado quedará por ver. ¿De acuerdo? Había una persona que ha encendido el micro porque quería preguntar algo. Yo, ¿No? profe, que con Dime. respecto a que en el caso de mi prueba, que era la pregunta A de la 8, que hacía referencia a calcular pronósticos de 2 días, que Sí, decían fecha y distintos días, y sí. estaba como desfasado. Bueno, Eso ¿qué pasa? se explicó como el ayudante que Tú podía ser por uno de los favor, dos. abre el PDF, no solamente el Excel, abre el PDF también. Y mira que hay en la nota 8A, hay una nota en negrita que dice nota, y eso contesta tu pregunta. Ya, perfecto. Es que no he revisado la pauta. Gracias. Bueno, vale. Obviamente, como yo en la clase dije que había eso en la prueba, pues, pues se va a corregir bien ambos, obviamente. No, ¿por qué no? El vídeo explica por qué hay ese error y es básicamente porque el número no sirve de nada. Entonces, el número nunca salió o nunca se detectó como un error porque no sirve de nada y nadie verificó el número. Pero bueno, no es un problema mayor. En cualquier caso, no os preocupéis, a ese punto, pues como os dije, el ayudante tiene órdenes de corregir ambos, ¿vale? Y eso termina el tema de la prueba. Si alguien tiene comentarios sobre su dificultad o su esto, yo no creo que sea una cosa que todo el mundo tenga que aguantarlo, porque ya lo hice el año pasado y no sirvió de mucho. Por tanto, si alguien quiere comentar o hablar del tema, en el descanso puede hablar. Yo me quedaré y podemos hablar del tema. Supongo que Profe, sabéis mi opinión. Dime, Lucas. es que yo, por ejemplo, en la pregunta 8, como la 8B, 8C, que dependían de la 8A, la respondí todas en la 8. No despendían de la 8A, punto número 1. Punto número 2, No, pero por ejemplo, el enunciado hice la decía 8B. claramente, que había que contestar en el sitio indicado. Sí, Lo pero es decía. que era como Pues para no. entonces, si el enunciado dice una cosa y tú decides otra cosa porque a ti te parece mejor la otra cosa, pues tienes que someterte al hecho de que no has hecho lo que te he pedido, ¿no? Sí, no, sí, Lucas. está bien. Pero Pues es que era como entonces, para ahorrar no, era tiempo. para lo que quieras. Pero si yo digo que tienes que hacer una cosa y tú decides hacer otra, en una empresa te vas a la calle. Period. Si tu jefe te dice que tienes que hacer blanco y tú decides hacer naranja, te vas a la calle. Por lo tanto, yo no te digo que va a pasar, Lucas, porque no lo sé. Cuando pase la corrección, pues lo decidiremos.
Pero tú, cuando decides tomarte las normas a tu manera, pues las decides tomar a tu manera. Ya está. Y de nuevo, eso si quieres lo hablamos en el descanso. Porque es tu caso. Entonces, como es tu caso, al resto de tus 37 compañeros que están ahora mismo en la sala, pues seguramente no les importa tu caso, les importa su caso. Entonces lo miramos en el descanso. Pero ya te digo, tú en las instrucciones y en el comentario del correo que llegaba y en todas las ocasiones que has oído hablarme sobre la prueba, decía que tenías que contestar en el espacio donde tenías que contestar. Yo cuando resuelvo la prueba, si te fijas, si te vas al vídeo, verás que la resuelvo en el sitio donde toca. ¿Tú la has resuelto en otro sitio? No me importan los motivos. Me da igual. El motivo es que yo te he pedido que hagas una cosa y tú lo has hecho de otra manera. Por eso cuando te dan una cosa con casillas, rellenas en la casilla. Porque si tú rellenas donde te dé la gana la respuesta de la PS1, estarías aquí. Por tanto, tienes que entender que lo que le estás haciendo es la vida mucho más difícil al corrector. A mí me estás complicando mucho más la vida porque yo no puedo saber si distingues la diferencia que hay entre un ejercicio y otro, porque resuelves todos de golpe. Y como yo tengo mucho más problema para identificar si realmente has hecho las cosas o no has hecho las cosas, pues pasa lo que pasa. De nuevo, no te digo lo que va a pasar porque no lo sé. Cuando acaben las correcciones, yo tengo que mirármelo todo, tengo que ver cuál ha sido el criterio que ha utilizado el ayudante. Si creo que el ayudante se ha pasado de severo, pues subiré yo las notas. Y si creo que el ayudante ha sido equitativo, pues las dejaré. ¿De acuerdo? No te preocupes, Lucas, eso es un problema que ya no tiene remedio. ¿Sabes? Hay un dicho budista que dice, si tienes un problema y puedes solucionarlo, no te preocupes porque puedes solucionarlo, que sería el día de la revisión. Y si tienes un problema y no puedes solucionarlo, no te preocupes porque no tienes solución. ¿Sí? Gracias. ¿Claudia? ¿No? Es que tienes el micro encendido. Bueno, ¿qué más va a pasar? Bueno, la prueba 2 empieza, es dentro de nada, es dentro de 4 semanas. Así que vamos a poner en la prueba 2 el tema 3 y el tema 4. El tema 3 es el que acabó y el tema 4 empieza la semana que viene. Recordad que tenéis unos controles extras, que son controles para casa, y saldrán, el del tema 3 saldrá la semana que viene. ¿De acuerdo? Y eso es todo por noticias. Recordad que yo voy subiendo las notas de los controles semana a semana. Si necesitáis alguna cosa, me la comunicáis por correo electrónico o me pedís que quedemos por Skype y vamos a empezar la clase en sí. Y recordad que en la clase en sí lo que estábamos haciendo eran planes intuitivos. Y estos planes intuitivos, quiero que queden un par de cosas claras. La primera es que, al ser intuitivos, no buscan el óptimo. Para buscar el óptimo, habría que utilizar un programa lineal. ¿De acuerdo? Y la programación lineal tiene los problemas propios de la programación lineal. ¿Qué quiere decir? Que necesitas un solver de programación lineal. Posiblemente un modelo pequeño lo podrías resolver en Excel, pero un problema mediano ya no. Y no hay muchos solvers de programación lineal en el espacio salvaje, en estado natural. Hay más de los que os creéis posiblemente, pero no hay muchísimos. Segundo problema que tiene el hecho de utilizar o no de buscar el óptimo y por el cual se utilizan estos planes intuitivos es que generalmente el plan está sujeto a discusión entre los actores. Traducido. En vez de intentar buscar la solución óptima, uno empieza a hacer pruebas hasta que encuentra un plan en el cual los valores se asocian o tienen lógica respecto a los intereses de la empresa. ¿Sí? Y esos intereses de la empresa pueden ser diferentes dentro de cada empresa y la realidad puede ser diferente en cada empresa. Uno de los puntos principales, cuando a mí me explicaban esto, era el poder de los sindicatos. Los trabajadores influyen o deben de influir en cierta manera en cómo se trabaja para que estén más contentos.
Creo que aquí el poder de los sindicatos es mucho menor. Pero igualmente yo recomiendo que no hagáis lo que os dé la gana y paséis de todo con los trabajadores, porque la lealtad de los trabajadores pues, se verá afectada, trabajarán peor, flojearán, 1000 cosas. ¿De acuerdo? Por tanto, el motivo por el cual explico cómo resolver un problema en el Excel en vez de resolver de forma óptima es básicamente porque en la práctica se usa mucho más el prueba y error en el Excel para este tipo de problemas que no lo que explicaré en el segundo bloque, que es la forma óptima. ¿De acuerdo? Y el hecho de que se utilice esta técnica en la cual en el fondo uno está jugando con los números, jugando porque pones unos números, quitas otros, nos lleva a que en vez de sugerir una única o un único elemento para resolver el problema, lo que se hace es construir un framework de evaluación y después se sugieren algunas soluciones habituales. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que sean habituales no significa que sean las mejores, significa que son habituales. ¿De acuerdo? Entre las habituales hay 3 que son las que normalmente se preguntan en las pruebas. La primera es una que se llama tasa JIT. La segunda es una que se llama tasa constante. Voy a poner el nombre completo porque después cuando lo veáis no os tenéis que acordar de qué significaba CT. Constante sin rupturas. Y una tercera que se llama constante con rupturas. ¿De acuerdo? Todo esto, cuando lo hacíamos en papel, pues lo hacíamos en papel y obviamente pues lo explicaba para hacerlo en papel, pero en la práctica, cuando lo explicaba en papel decía, pero esto recordad que generalmente lo vais a hacer en un Excel. Pues ahora tenéis un Excel, por tanto vamos a utilizar Excel. Excel, LibreOffice, GNumeric, AviWord, el que queráis. Hay millones de hojas de cálculo. Yo creo que esto se parece en Lotus 123, que es una hoja de cálculo que ninguno de vosotros os debéis ni de imaginar de cómo iba, porque era cuando yo era niño, no de vuestra edad, niño. Aquí tenéis los datos de un problema, que es el que vamos a plantear, y como he dicho, esto lo vamos a poner en un Excel. Por tanto, lo que voy a hacer es tomar el Excel que tenemos aquí, lo voy a ampliar bastante y voy a intentar explicar, según voy metiendo los datos, las cosas que nos son útiles. ¿De acuerdo? Por tanto, generalmente tenemos un identificador de los periodos. Yo os recomiendo que dejéis una fila inicial vacía, que va a ser la fila de condiciones de inicio. Por tanto, fijaros que esta va a estar vacía. Y está vacía a propósito porque lo que hago ahí es poner todas las cosas de inicio y tenéis una métrica de la demanda que está en este caso en unidades, pero podría estar en cualquier otra cosa. Voy a apuntar los mismos valores porque lo he hecho a propósito y quiero que quede una cosa concreta para que intentar detectar un defecto que acostumbra a pasar en los alumnos. Y alguna métrica que me permita medir la capacidad laboral. Y esa métrica que me permite medir la capacidad laboral en este problema concreto son los días. Y tengo 20, 20, 22, 21, 21, 20. ¿De acuerdo? Ahora, lo primero que se hace siempre, bueno, no siempre, pero lo primero que conviene hacer es tener en cuenta si la empresa va a tener que tener un stock de seguridad. El stock de seguridad es un valor que se fija para intentar hacer frente a posibles problemas, tanto en la demanda como en la oferta. En la demanda significaría que de golpe y porrazo resulta que se concentra un poco las ventas en una semana por cualquier motivo. Por ejemplo, se presupone que la semana que viene va a haber una tormenta y va a estar toda la semana lloviendo. Pues seguramente la gente la semana antes irá al supermercado a comprar para no tener que salir a la calle cuando está en la tormenta.
O en el caso de los días laborables. Resulta que hay disturbios causados por la nueva Constitución y este día no se ha podido ir, la mayoría de gente no ha podido desplazarse al trabajo. Bueno, pues para hacer frente a esos problemillas, lo que se crea es un stock de seguridad. Y ese stock de seguridad en este enunciado, yo digo que empieza con 0 la empresa y después es un 10% de la demanda del periodo. El motivo por el cual fijo un 10% lo podéis escuchar en la clase de la semana pasada, ¿de acuerdo? Ahora simplemente voy a calcular ese valor. Una vez uno tiene ese stock de seguridad, lo siguiente que tiene que mirar es que no tiene que producir la demanda más el stock de seguridad cada periodo. ¿Por qué? Porque si produjera la demanda más el stock de seguridad cada periodo, como ese stock de seguridad es solamente por si acaso, lo que sucede es que se iría acumulando y al final pues tendríamos demasiado inventario. Así que lo que vamos a hacer es una cosa que se llama la demanda corregida, también conocida como la demanda de producción, que básicamente es la demanda más la variación del stock de seguridad. Por tanto, fijaros que ahora quiero tener 50 más que antes, por tanto tengo que fabricarlo. Aquí tengo que tener 50 más que antes, por tanto tengo que fabricarlos. Y el problema es que, ojo, no me ha cogido esta fórmula bien, me ha puesto un 29. 50 más que antes, 60 más que antes, 30 menos, por tanto, como quiero 30 menos que antes, esos 30 los vendo y no los tengo que producir. Y 120 menos, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros que esta columna de aquí es un cálculo intermedio. Y ese cálculo intermedio lo que me permite es determinar el valor de lo que realmente tendría que fabricar. ¿Sí? Ahora, vamos de nuevo al Excel y recordemos las 3 fórmulas que habíamos indicado. La primera que tenemos aquí dice tasa JIT. La tasa JIT equivale a decir que cada periodo hago lo del periodo. Si alguien ve el vídeo de la semana pasada, verá que yo calculé esta tasa JIT sin tener en cuenta la demanda corregida. Pero allá no lo calculé como tasa JIT y no lo llamé tasa JIT en ningún momento, porque intentaba explicar otra cosa. Si alguien nos pide una tasa JIT o alguien nos pide cuánto... JIT quiere decir just in time, por si alguien está un poco despistado o me he olvidado de decirlo en algún momento. Si alguien nos pide esta tasa, en el fondo se está pidiendo el plan de decir, bueno, cada mes haremos justo lo del mes. ¿De acuerdo? Y eso, hay empresas que lo pueden hacer, hay empresas que están obligadas a hacerlo y hay empresas que no lo pueden hacer de ninguna de las maneras. Por tanto, como estábamos explicando antes, en la lámina anterior, si vais para atrás cuando veáis el vídeo la segunda vez o vuestras notas, esto no es que sea ciencia cierta, yo no te puedo decir cuál es el que tienes que utilizar, depende del problema. En este caso, la tasa JIT, que es cada periodo hago lo que toca en el periodo, fijaros que en el fondo me diría que en marzo tengo que hacer 1550. ¿Sí? Bueno. Y en junio 480. Vale. Generalmente, como es una tasa, recordad que el término tasa es equivalente al ritmo, al término ritmo, es el que utilicé la semana pasada porque me pareció más intuitivo. Es equivalente en medidas a decir unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que si yo tengo que hacer 5.50 durante enero, a falta de saber qué día concreto me las van a pedir, lo lógico es que yo haga 5.50 durante enero cada día lo mismo. Por tanto, lo que yo llamaría tasa JIT equivale a la demanda corregida dividido entre el número de días. Y esta demanda muestra problemas graves. Por ejemplo, o esa tasa muestra problemas graves. Que, por ejemplo, en abril hay que hacer 102,9 por día, mientras que en junio hay que hacer menos de una cuarta parte. Esto difícilmente una empresa lo aguantará. ¿Sí? Va a tener que cambiar la mecánica, va a tener que hacerlo de otra manera porque esto es no aguantable.
Ignacio dice, me perdí un poco en cómo hizo la demanda corregida. Como esto es la segunda vez que lo hago, voy a intentar explicar las fórmulas. Voy a escribirlas, ¿vale? La demanda corregida del periodo T es la demanda del periodo T más el stock de seguridad del periodo T, lo que quiero acabar, lo que quiero tener al final de mes, menos el stock de seguridad del periodo T menos 1. Fijaros que yo cuando lo he explicado, lo que he hecho es centrarme solamente en esta parte de aquí, y por tanto en este stock de seguridad de aquí. Y lo que he hecho es decir, bueno, pues imagínate entre marzo y abril, quiero 210 y empezaba con 150, pues tengo que hacer 60 de más para almacenar. 2100 más 60, 2160. ¿De acuerdo? Si por el contrario disminuye, que es el último caso, pues fijaros que estas 120 ya no las tengo que almacenar, estas 120 las vendo, por tanto mi demanda es de 600, 120 ya las tengo cubiertas por lo que he sacado de mi almacén de seguridad, solo tengo que hacer 480 para cubrir la demanda. ¿De acuerdo? Esta fórmula de aquí la voy a dejar aquí. Muy bien, no es el único problema que hay, esta diferencia. Hay otro problema, que es que si os miráis el enunciado te pone un máximo. Y te dice que como máximo puedes hacer 50 en horas normales y 20 en horas extra. Por tanto, como máximo puedes hacer 70. Alguno de vosotros me dirá, profe, no entiendo de dónde salen estos valores. Mira, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Cierta chocolatera de aquí tiene una máquina que se compró en Holanda. Y esa máquina hace a ritmo constante una cantidad de bombones. Constante. Puede estar X horas encendidas. Bueno, pues esto es el número de toneladas de bombones que puede hacer en un día. Y si decides que en vez de utilizar solamente sus 2 jornadas, quieres pagar para que haya una persona overtime trabajando por la noche, pues puede producir una cantidad extra. ¿De acuerdo? Eso es el valor que hay. Da igual si pones 5 veces más personas. El factor crítico, el cuello de botella en este ejercicio concreto, resulta que es la maquinaria. Y ese caso es que vino un técnico de algún país y me instaló la máquina y esa máquina es así, me ha pasado con bastante frecuencia en mi historia en Chile. ¿De acuerdo? No hay nada que controlar. La máquina la diseñó una persona, la trajo, la implantó, nadie sabe usarla, nadie sabe maniobrarla y cuando falla hay que traer a alguien del extranjero. Marca una velocidad constante y esa velocidad constante es la que tiene y la que funciona. ¿De acuerdo? Veremos otro caso en el cual no, en el cual es, el factor crítico es la mano de obra, que es lo que veremos luego, después de acabar este ejercicio. Muy bien. Por tanto, para hacer frente a este problema de tasas variables que pueden ser inutilizables, como en este caso, que no podemos, menos se puede hacer siempre, porque no tienes por qué tener la máquina encendida 24/7. Por tanto, si el límite del problema fuera 120, la máquina pudiera hacer 120 por día, pues no pasa nada. Conecto 1 hora y media o conecto 7 horas y ya está. ¿Vale? Pero cuando eso no es posible, o cuando hay un límite de 70 horas, o cuando el problema es que no queremos trabajar de forma constante a lo largo del tiempo, lo que pasa es que tenemos que determinar ritmos, tasas, unidades por unidad de tiempo que sean idénticos para todo el horizonte de planificación. Y para hacer unos ritmos, unas tasas o unos valores idénticos a lo largo de todo el ritmo, todo el horizonte de planificación, no me queda más remedio que calcular acumulados, que es lo que hice la semana pasada. ¿De acuerdo? Gonzalo Barrios hace un comentario. Si queréis, después os explico el caso más extremo que me ha pasado a mí en mi historia de consultoría en este país. ¿Vale? Pero me desviaría. Entonces, y además quiero cortarlo porque no quiero que quede en el vídeo. Así que si queréis, en el descanso, cuando acabe el descanso, os explico una anécdota de la tremenda máquina. Vamos a hacer acumulados. ¿Por qué? Porque para ver una evolución continua a lo largo de todo el tiempo y que sea fija, uno tiene que ver el acumulado, no solamente un instante concreto. Y los acumulados aquí van a ser los acumulados de demanda y los acumulados de días. Pero, para evitar el problema, como estamos trabajando con la demanda corregida, lo que tengo que hacer es el acumulado de la demanda corregida, no de la demanda.
¿Sí? Y el acumulado de los días. Alguno de vosotros me puede retar porque escribo las fórmulas con bastante velocidad o porque utilizo fórmulas muy rápido. Bueno, os tenéis que acostumbrar, ¿vale? Porque es una habilidad que os va a resultar útil. Vais a usar Excel con mucha frecuencia para muchas cosas. Entonces vale la pena que os acostumbréis a esos pequeños truquitos. Vale. Ahora, las tasas acumuladas se calculan como la demanda corregida acumulada dividido entre los días acumulados. En la semana pasada hice esto en un gráfico en PowerPoint para que se visualizara. Ahora no voy a entrar en el detalle del gráfico porque esto es una repetición de un ejercicio que hemos resuelto, pero me voy a fijar en el contenido de los valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Los valores que me interesan a mí son este que he puesto en rojo y en negrita. Y este que es el que voy a poner en azul y en negrita. ¿De acuerdo? El valor en rojo es lo que se llama tasa constante con ruptura. Este es el valor en rojo. Y equivale a decir, yo voy a trabajar a un ritmo constante a lo largo del tiempo, a veces voy a tener inventario de seguridad, a veces voy a estar por debajo del inventario de seguridad. Cuando estoy por encima del inventario de seguridad, quiere decir que tengo algo de stock que he guardado, que ya he generado para los meses críticos. Cuando tengo faltantes, básicamente lo que está sucediendo es que le estoy diciendo a mi cliente que venga mañana a comprar. ¿De acuerdo? En ambos casos son opciones que no todas las empresas tienen y entonces dependiendo de las opciones que tengas, pues dependerá de lo que puedas hacer. La tasa constante con ruptura siempre es igual al valor de tasa del último periodo. Siempre. Por tanto, este es 60,96. Que nadie me diga que es 24, por favor, porque sería un error garrafal. Vale, ahora vamos a la tasa constante sin ruptura. La tasa constante sin ruptura, que es lo que vamos a escribir en azul, equivale al máximo de las tasas entre todos los periodos. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque no sé por qué se corrió el bulo / costumbre / no lo sé, de que siempre era el penúltimo valor. Y no es verdad. Es el máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos cálculos me han permitido dar respuesta a lo que tenéis aquí. O sea, si yo os pidiera estas tasas solamente, pues ya sabéis qué valor es. En una sería, la de sin rupturas es algo así como 60,97. No, esta es la con rupturas. Y la sin rupturas es algo así como 68, algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. La otra parte es construir este framework de evaluación. ¿De acuerdo? Y para construir el framework de evaluación, básicamente lo que vamos a hacer es una simulación. Y alguien me dirá, ¿vamos a sacar el arena también? No, no os preocupéis, eso se hace en Excel. La simulación yo la voy a hacer en otra hoja. ¿De acuerdo? La voy a ampliar, obviamente, para que se vea bien. Y la otra hoja lo que utiliza es estos valores. Solo estos valores. ¿De acuerdo? Y ahora, la tasa que voy a utilizar, esto va a ser un parámetro, va a ser algo que yo voy a escribir y que podré cambiar. ¿Sí? Porque es un simulador. Por tanto, esta tasa es la que yo quiero. Puedo utilizar la que yo quiera. Obviamente, lo lógico es utilizar una de las que están aquí. O el 68,07 o el 60,96 o estas tasas o cualquier otra que tenga sentido en tu empresa concreta. Yo voy a poner esta. Por tanto, lo que voy a hacer es escribirla directamente
y ya tengo esas tasas. Vale. El siguiente paso antes de evaluar es fijarse en el problemilla que teníamos de que en realidad el enunciado decía que teníamos una tasa, teníamos horas normales y horas extras. Vale, pues vamos a poner una tasa en horas normales y una tasa en horas extras. Vale, la tasa en horas normales es el máximo, perdona, el mínimo entre esas 50 que nos dejan, que es el tope que podríamos hacer en horas normales, y ese 60,97. Por tanto, lo máximo que podemos es 50. Y en horas extras, pues lo que hacemos es la diferencia. Fijaros que eso implica que si yo ahora me voy aquí, en vez de poner 60,97, pongo 20, lo calcula automáticamente. Y si pongo 50, lo calcula automáticamente. Y si pongo 51, lo calcula automáticamente. ¿De acuerdo? Esto es un truco para no tener que escribir las fórmulas yo de nuevo. ¿Sí? Y ahora, fijaros que las unidades que fabrico en horas normales, ¿cómo calculo las tasas acumuladas? Exactamente. Demanda corregida acumulada entre días acumulados. Muchas gracias, Ignacio. El número de unidades que hago en horas normales sería la tasa multiplicada por el número de días. Para que nadie me diga nada, tasa horas normales es igual al mínimo entre 50 y la tasa. 50 porque lo dice el enunciado, ¿eh? La tasa en horas extras es la tasa menos la tasa en horas normales, que voy a suponer que siempre es menor que 20. ¿Vale? Y ahora, el número de unidades en horas normales es la tasa en horas normales por el número de días. Y el número de unidades en horas extras es la tasa en horas extras por el número de días. Salen decimales, no os preocupéis, no es importante. Podríais trabajar sin decimales o podríais trabajar con ellos, no me importa. No es crítico en este problema. Vale. Y ahora que ya tenemos esto, ahora lo que podemos calcular es el stock real. Y el stock es el stock que tenía al principio, más lo que he comprado, más lo que he fabricado o lo que he comprado, lo que me ha entrado, menos lo que me sale, que es la demanda. Por tanto, para determinar el stock, lo que hago es una ecuación de flujo. Entradas, lo que tenía, más lo que entra, menos lo que sale es lo que queda. ¿De acuerdo? El stock es el stock de T-1 más la producción en hora, las unidades en horas normales más las unidades en horas extras menos la demanda. ¿De acuerdo? Y fijaros que este stock tiene un pequeño problema, que es que hay valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Y esto es lo que intento corregir. Entonces, lo que intento corregir de que tenga valores positivos y tenga valores negativos es exceso de stock y defecto de stock. ¿De acuerdo? ¿Qué entiendo por exceso de stock? Pues el exceso de stock es que si yo quería tener 50 y tengo 719, pues tengo exceso de stock. La cantidad que tengo de más es esta diferencia. ¿De acuerdo? Pero fijaros que esto tiene un problema, que es que aquí aparecen menos 249,67. Y no tiene sentido que haya exceso de stock negativo. Lo que pasaría es que aquí debería de tener 249,67. Profe, Dime. no, ¿por qué lo hizo con el stock de seguridad y no Porque si con la... tú imagínate que quieres tener un stock de seguridad. O sea, tú, no sé, decides irte de vacaciones y entonces dices, mira, por si pasa algo, en la tarjeta de crédito quiero tener un stock de seguridad de $1.500 para poder comprar un billete de avión y volverme a Chile en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, si en tu tarjeta de crédito hay un momento en que tienes un límite, tienes dinero por $2.300, ¿tú tienes $2.300 de stock? No, tienes el nivel que tú querías tener de 1.500 de seguridad y 800 más. Por tanto, no tiene sentido que tú te penalices, porque después esto lo vas a utilizar para calcular costos.
unos costos teóricos. Entonces, no tiene sentido que tú te penalices por tener una cantidad de inventario que has querido tener. Y esa cantidad de inventario que tú has querido tener es el stock de seguridad. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro? Sí, gracias. O sea, es simplemente que tú, en el hecho en el que tú te pones un stock de seguridad, a nivel matemático, es como si cambiaras el valor de 0. Y entonces miras lo que estás por encima y lo que estás por debajo. Lo que estás por encima es este valor, pero con cuidado porque hay valores negativos. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar este valor y quedarte con el máximo entre este valor y 0 para eliminar los negativos. ¿Sí? Y para el defecto de stock tienes que hacer lo mismo, pero al revés. Si aquí tenías K menos E, aquí tienes que hacer el máximo entre E3 menos K3 y 0. ¿De acuerdo? Y fijaros que al cambiarlo, lo que está diciendo es que corrige los números dándole la vuelta. Por ejemplo, este menos 39 no quiere decir que tengas defecto de stock 39. Tienes defecto de stock 39 real, pero es que aparte tú querías tener 210 de seguridad que no tienes. Por tanto, estás 249 por debajo de tu target. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a escribirlo aquí. Exceso y defecto. Vamos a escribirlo aquí para que se vea lo que es. El exceso es igual al máximo entre 0 y el stock de seguridad. Y el defecto es el máximo entre 0 y el stock de seguridad menos el stock. ¿De acuerdo? Fijaros que esto es básicamente una métrica de cómo de bien está yendo el plan respecto a lo que tú querías hacer. ¿Sí? Y ahora, para evaluar económicamente, hay un coste y si os fijáis en el enunciado, os están dando esos costes. 200, 300, 30 y 90. Pues simplemente los calculamos. ¿De acuerdo? Esto es simplemente pues, por completar y por ver. 200, 300, 30 y 90. ¿Vale? Pues el acumulado es la suma de estos valores y el coste total es igual a esto por esto más esto por esto más esto por esto más esto por esto. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que la ventaja que tiene es que si no te gusta este 60,96 y decides poner el 68,07, pues te lo calcula todo de nuevo y te da otros valores. En este problema parece que el exceso de stock es muy, muy crítico, cuesta mucho. Y por tanto, sobreproducir es negativo respecto al coste de defecto de stock, que es muy bajo. Y por tanto, una solución que tenga defecto de stock no está tan penalizada. ¿Vale? Es el problema tal como lo planteamos. Y si queréis, pues podéis poner qué pasaría con esta tasa JIT. ¿Vale? Lo único que pasa es que fijaros que esto es irreal, porque estos valores están por encima de los 20, no cumplen con la restricción. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Un pequeño comentario para aquellos que tengan ganas de ver errores. En el enunciado o en las láminas que yo pongo, fijaros que aquí ponen unas tasas que son 60,4 y 66,3. Sin embargo, las que he calculado yo en el Excel son 60,97 y 68,07. ¿De dónde viene esta diferencia? Y esta diferencia he puesto esta lámina porque es importante evitar este error. La diferencia procede de que si os fijáis en este enunciado, no se tiene en cuenta un stock de seguridad. ¿De acuerdo? Y si no hay stock de seguridad, en el hipotético caso de que no tengáis stock de seguridad, eso implica que la demanda
es igual a la demanda corregida. ¿De acuerdo? Y os podéis saltar ese paso. Pero tenéis que ir con cuidado porque muchos enunciados tienen stock de seguridad. Y el stock de seguridad es importante porque es una herramienta que se acostumbra a utilizar en la práctica. Entonces, para intentar evitar el problema en el hipotético caso de que tengáis stock de seguridad, hay que calcular la demanda corregida y trabajar con la demanda corregida para la determinación de tasas. Voy a intentar apuntarlo para que quede claro. Si hay stock de seguridad, 1, calcular la demanda corregida. 2, usar la demanda corregida para calcular tasas. ¿De acuerdo? Ahora bien, para simular, que es lo que he hecho en la parte B, en la segunda lámina, básicamente lo que he creado es una simulación que tú le metes los datos del problema y te dice, pues con estos datos lo que va a suceder es que vas a tener esta evolución del inventario, vas a tener esta evolución de la cantidad de material y estos excesos y estos defectos. Eso es lo que he hecho, una simulación. Y después le he dado un costo. Para simular se usa la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda corregida es un artilugio interno que me estoy generando yo, que únicamente sirve para hacer los cálculos. Sí, pero a la hora de la verdad tienes que utilizar el valor que toca. Alejandro, primero te pediría que los mensajes los hagas en público. Alejandro me está pidiendo que suba el Excel por si decidimos ver el vídeo de nuevo. Si decides ver el vídeo de nuevo, yo te recomendaría que hicieras el Excel sobre la marcha. He comentado repetidas veces el motivo por el cual no os comparto los Exceles. No creo que sea tan difícil, tenéis las fórmulas ahí, según las vais viendo en el vídeo, las vais marcando y veis si lo habéis hecho bien o no. ¿De acuerdo? En el hipotético caso de que no haya stock de seguridad, si no hay stock de seguridad, fijaros que calcular la demanda corregida es estúpido porque la demanda corregida es igual a la demanda. Por tanto, para calcular las tasas se usa la demanda. Y para simular, pues no hay problema. No hay posibilidad de error. ¿De acuerdo? No hay manera de equivocarse. Voy a hacer un pequeño comentario respecto a las posibilidades de error. ¿Hay alguna manera en este método o en estos cálculos en los cuales uno pueda ver si se ha equivocado? Y la respuesta es sí. Resulta que la tasa constante sin ruptura y la tasa constante con ruptura, por definición, te dan la prueba para verificar si te has equivocado en los cálculos. ¿Por qué? Porque la tasa constante, o en algunos cálculos, puedes haberte equivocado en otros, ¿eh? No. La tasa constante sin ruptura es una tasa que nunca tiene ruptura. Y la tasa constante con ruptura es una tasa que cumple con toda la demanda. Y para que veamos lo que esto significa, lo que voy a hacer es irme a mi simulador, ¿de acuerdo? Y voy a poner la tasa constante con ruptura. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que la tasa constante con ruptura, digo, sin ruptura, el defecto de stock de todos y cada uno de los periodos es igual a 0. ¿Sí? Es más, fijaros que hay un periodo en el cual el valor es 10 a la menos 13. O sea, 0. ¿Por qué? Porque este periodo de aquí equivale a este periodo de aquí, justo al periodo en el cual se ha puesto el valor.
Y esa es la métrica para ver si os habéis equivocado en algunos cálculos. Todos los valores que tenéis aquí tienen que ser 0 y hay un valor aquí que tiene que valer 0. ¿Sí? Si, por ejemplo, pusiera la tasa constante con ruptura, fijaros que ahora hay valores con exceso, hay valores con defecto, pero estos dos valores de aquí son prácticamente 0, 5,68 por 10 a la menos 13. 0. ¿De acuerdo? Por tanto, el mecanismo para detectar si os habéis equivocado o un mecanismo para detectar posibles errores en la tasa constante con ruptura es ir a mirar los dos últimos valores y asegurarte que son 0 o casi 0. ¿De acuerdo? ¿Puede ser que la tasa constante sin ruptura y la tasa constante con ruptura sean idénticos? Sí, puede. Por ejemplo, si nos vamos aquí y este valor de demanda, en vez de ser 600, hubiera sido 1.200 o 1.500, pues fijaros que el valor máximo coincide con el último. Puede pasar. No pasa nada. Entonces tenéis que contestar ese valor para ambos escenarios. ¿Preguntas? ¿No? Sí, profe. Dime, Entonces, dime, Edmundo. sin ruptura, el defecto de stock es igual a 0. Y el con ruptura es tendiendo a 0. No. El sin ruptura, toda la columna M, toda la columna de defecto de stock es 0. ¿Ya? Vale. El con ruptura, la última, el exceso y el defecto es 0. Ya. ¿Vale? Puede ser que te dé por casualidad que da lo mismo. Puede ser. Pero es una casualidad casualidosa, no es que sea buscada. ¿De acuerdo? Ya, vale. Pregunta. ¿No? Vale. Vamos a ver el otro caso que os puede pasar. Generalmente todos los ejercicios de planificación agregada intuitiva o trabajan con tasas, que es que trabajan a ritmo de unidades que se hace cada periodo, y esa es la métrica que se utiliza, unidades por periodo, o trabajan con trabajadores. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el caso en que se trabaja con trabajadores. Caso trabajadores. ¿Qué significa este cambio, el cambio de los trabajadores? No cambia la demanda. ¿De acuerdo? La demanda es la misma. El problema, bueno, puede ser otros números, pero la idea de la demanda es la misma. Lo que cambia es cómo se presentan los datos de capacidad. ¿De acuerdo? Ese es el gran cambio que hay. Generalmente el cambio se acaba transformando en que el trabajador es la unidad y hay alguna técnica o alguna métrica, algo, para transformar trabajadores en unidades. Porque al final tú lo que quieres hacer es unidades. Por tanto, tienes que tener alguna métrica que te indique con esos trabajadores qué es lo que puedes hacer. ¿De acuerdo? Y ya no hay tasas. Las tasas desaparecen. Y se transforman en trabajadores mínimos. Por tanto, básicamente se transforman en determinar la plantilla de trabajadores, el número de trabajadores necesarios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el gran cambio que hay. Y en el NAMIAS, si alguno de vosotros va al NAMIAS, verá que el cálculo del NAMIAS está hecho siempre con trabajadores.
A mí personalmente me gusta más usar tasas que trabajadores, pero si alguien prefiere utilizar trabajadores, también lo tengo que explicar. Explicaré también cómo se transforma de uno en el otro. Edmundo, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Tienes alguna duda extra? ¿No? No. Vale. En el ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo y lo que voy a decir es que un trabajador puede hacer 2 unidades por día de trabajo. ¿De acuerdo? Obviamente, tiene que ser cualquier métrica que te permita determinar de alguna manera las unidades que se hacen. Podrían ser unidades al mes, por ejemplo, o unidades por periodo. Podrían ser varias cosas, ¿vale? Cierro, me vuelvo al Excel y fijaros que de aquí pues voy a tener que cambiar cosas. Ahora ya no puedo utilizar todo esto de aquí. Por tanto, aquí voy a cambiar incluso el nombre para que no haya líos. Le voy a llamar trabajadores. Voy a hacer más grande esto y voy a copiar la parte que no cambia. Y la parte que no cambia es esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto se calcula exactamente igual. La demanda corregida, el stock de seguridad y bueno, estos son datos, por tanto los datos no cambian. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuántos trabajadores necesito si trabajara just in time, que quiere decir hago cada mes lo que toca. Entonces, fijaros que la demanda que tengo que cubrir es 550 y cada trabajador hace 2 unidades por día. Por tanto, el número de trabajadores que necesito es este. ¿Sí? Tengo que hacer 550, cada trabajador hace 2 por día, pues hace 40. 2 por 20, 40. Por tanto, en el fondo necesitaría 13,75 trabajadores. ¿Sí? 13,75 por 14. Dejadme los decimales por ahora porque no quiero complicarme la vida. Fijaros que hay un problema en el cual en el momento en que menos plantilla necesito 12 y el que necesito más plantilla necesito 51, 52. Está clarísimo que ese cambio de personal, de despedir a 40 personas en el periodo de 2 meses, va a ser un poco problemático. Creo que incluso ilegal. ¿De acuerdo? O sea, ilegal puede ser que no, pero que vas a tener manifestaciones en la puerta y vas a ser noticia en la prensa por haber despedido a 3/4 partes de tu plantilla, seguro. Por tanto, fijaros que por mucho que ese sea el número que yo tengo o que yo quiero, no me resulta práctico. Voy a tener que hacer alguna otra cosa. ¿Sí? Vale. Voy a necesitar de nuevo calcular los acumulados. Por tanto, los vuelvo a calcular como en el enunciado anterior. Para aquellos de vosotros que quieran tener aquí para asegurarse. Los trabajadores JIT se han calculado como demanda corregida dividido entre días por 2 unidades al día. ¿De acuerdo? Y el 2 unidades al día era un dato del problema. Estoy mirando para allá para asegurarme que está todo el mundo conectado. Digo que no hay preguntas. Ahora, vamos a hacer lo mismo con una plantilla o con una planta fija. Entonces, si lo hago con una planta fija, recordad que tenéis que calcular los acumulados, como hicimos antes, porque es el mismo valor para todo el periodo y entonces, para hacer los cálculos de las pendientes, lo que necesito son los acumulados. ¿Sí? Y entonces aquí lo que voy a calcular es el número de trabajadores mínimos para hacer 550 unidades en 20 días, 1.600 unidades en 40 días, 3.150 unidades en 62 días, 5.310 unidades en 83 días y así sucesivamente. Y eso equivale a este 550 dividido entre 2, que es un número que me daba el enunciado, por 20. Entonces, fijaros que
el número mínimo de trabajadores que me saldrían son los que tenéis aquí. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que antes, si yo lo que quiero es el número de trabajadores que asegura producir toda la demanda en esos 6 meses, pues me tengo que quedar con el último valor. ¿Sí? Y esto lo voy a marcar en azul y equivale a este de aquí. Bueno, lo voy a marcar en rojo porque creo que en el caso anterior también lo había marcado en rojo, así que en rojo. ¿Sí? Y ahora, si lo que quiero es el número de trabajadores que asegura producir asegura producir lo suficiente para que nunca haya rupturas, me tengo que quedar con el máximo valor. Fijaros que esto es simétrico al anterior caso y no es casualidad que sea simétrico al anterior caso. Es simétrico porque estamos haciendo exactamente lo mismo. En una estamos calculando la plantilla mínima para cubrir la demanda y en otra estamos, pero puede ser que en algún momento me quede por debajo y le tenga que decir a mi cliente que se espere, y en el otro estamos calculando la plantilla mínima para asegurarme que nunca, nunca, nunca me voy a quedar sin material en el almacén para darme a mi cliente. ¿De acuerdo? Fijaros que el cálculo es simétrico. Lo único que ha cambiado, simétrico, es idéntico al caso tasas. Lo único que ha cambiado es cómo determino o expreso la solución. Eso es lo único que ha cambiado. ¿Cierto? Porque he hecho el mismo cálculo, lo que pasa es que en uno lo contenía en unidades por día y ahora lo tengo en otra métrica que es trabajadores. Y ha habido un cambio para que los números que yo calcule cuadren con trabajadores. ¿Sí? Que en este caso, fijaros que el trick ha sido este 2 de aquí. Este 2 es el cambio que he hecho. Este 2, que son unidades por día de un trabajador, son lo que hacen que cuando haga esta conversión numérica aquí salgan trabajadores. ¿De acuerdo? Muy bien. Dime, Gabriel. Entonces, en ese caso, el 30,48, que sería para cumplir la demanda en los 6 meses, como aplicaría para un periodo donde se me permita tener ruptura, pero al final del periodo está en cero. ¿Quieres acabar, Iván? Es como decir, bueno, Claro. yo voy a cumplir con toda la demanda, pero tenéis que ser conscientes que como mi producto se vende muchísimo, habrá momentos en los que tú puedas ir y yo te tenga que decir que tienes que esperar unos días. Ya, ¿Sí? Perfecto. Algo parecido a lo que está haciendo ahora Chile Express. Ya. O Correos Chile, o Starken, o Falabella, todo el mundo, casi todo el mundo. Que es, Ya. yo llego hasta donde llego, tú te esperas. Ya, perfecto. ¿Sí? Y el 34 sería como para Sería, que en ningún periodo me exactamente, exactamente. Y estos 34 lo que harían sería ir trabajando todos los días al mismo ritmo hasta llegar a mayo, porque en mayo y en abril y en mayo hay un pic de demanda y ellos hubieran estado almacenando para cubrir ese pic de demanda, y en junio pueden descansar un poquito. Y ahora, fijaros que por 3 trabajadores extra, a lo mejor te vale la pena no romper, porque 3 trabajadores extra tampoco parece que sea el fin del mundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Quiero hacer un último cálculo de conclusiones para que veáis que en realidad hemos estado haciendo lo mismo. Y lo digo porque alguno de vosotros puede ser que le resulte más cómodo utilizar una tasa, otra tasa, o puede ser que yo decida cambiar los términos y en vez de poner tasas ponga otra cosa, máquinas, robots, y eso haga que la cosa complique y no aplique exactamente lo mismo. Pero fijaros en el cálculo que hemos hecho. Este es el de la hoja 1. ¿De acuerdo? Este es el que hemos hecho con tasas. Y este es el que hemos hecho con trabajadores. ¿Alguien ve el común?
La diferencia es un ratio de 2. ¿Sí? Que no casualmente corresponde a la métrica que transforma entre trabajadores y unidades por día. Porque recordad que yo lo que decía es que un trabajador hace 2 unidades por día. Por tanto, alguien que supiera hacer el primer ejercicio y no quiere aprender el segundo ejercicio, no quiere aprender cómo calcularlo con trabajadores, lo único que tiene que hacer es calcular tasas y después convertir. ¿De acuerdo? O alguien que prefiere hacerlo con unidades, con trabajadores porque le resulta más cómodo y quiere pasarlo después a tasas, lo único que tiene que hacer es calcular por trabajadores y después ver la tasa que corresponde. Por ejemplo, este 34,03 corresponde a esto multiplicado por 2. ¿Sí? No hay más. Obviamente entenderéis que no voy a volver a hacer esta hoja de aquí, porque con los trabajadores pues sería lo mismo. Lo único que hay que hacer es ahora los trabajadores transformarlos en tasas, en vez de tener estas horas normales y estas horas extras, o estas tasas en horas normales y estas tasas en horas extras, tendré otra cosa y el cálculo será idéntico. ¿De acuerdo? Preguntas. Mientras que hacemos las preguntas, levantad la mano porque voy a hacerle la foto para decir que he tomado asistencia, por si me la piden en pregrado. No voy a volver a trabajar, no vamos a volver a ver este tema de la planificación agregada. Sí que os pido, por favor, que no me pidáis las hojas de cálculo, porque la idea no es que yo os dé la hoja de cálculo hecha, la idea es que vosotros la hagáis vosotros mismos. Podéis ver el vídeo a posteriori y ir mirando los cálculos, y si alguno tiene un problema y no le sale una fórmula, me la puede pedir, me puede enviar el Excel, y yo hasta ahora todos los correos electrónicos que me habéis pedido los he contestado y podéis decirle a algún compañero vuestro que antes de la prueba, a las 10 de la mañana, a las 8 estaba contestando correos para la prueba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ahí no me podéis decir que no os lo voy a hacer. Queda como 10 personas que no han levantado la mano. ¿Qué no están esas 10 personas? El control largo para casa de este tema va a ser una cosa de este estilo. Un trabajo de este estilo para que practiquéis también. Lo vais a tener durante la semana que viene. Yo creo que el lunes. El lunes lo subiré y daré como una semana. Alejandro, ¿podría ir un poco más despacio? Difícil. Difícil porque hay cosas que no explico. En teoría, esto es para que toméis notas concretas y después lo repaséis. Es uno de los motivos por lo que explico 2 veces todo, para que la primera apuntéis solamente ideas y la segunda afiancéis el desarrollo. ¿Sí? Sí es verdad que en algunas veces pues tengo que explicar más, pero también pensad que voy mucho más lento de lo que iba cuando lo hacía en presencial. Claro que en presencial era mucho más fácil algunas cosas. ¿Dudas? ¿Podría explicar de nuevo cómo determinó la parte de costes y el acumulado? Sin ningún problema. Mira, para los costes, básicamente yo lo que hago es una simulación. Entonces yo he obtenido una tasa, esta tasa la he obtenido en el ejercicio anterior, en la parte anterior, y ahora lo que he hecho es transformar esta tasa en las unidades que hago en horas normales y las unidades que hago en horas extras. ¿De acuerdo? Esas unidades que hago en horas normales y esas unidades que hago en horas extra, después las tengo que determinar el stock que hay. Vale, el stock es lo que hago más lo que tenía. Fijaros. Lo que hago, lo que tenía, lo que hago y lo que vendo. ¿De acuerdo? Para calcular estas unidades y estas tasas, básicamente he utilizado los valores que tenías en el enunciado, que decía que como mucho podías hacer 50 en horas normales. Bueno, pues si me paso, hago 50 en horas normales y lo que falte lo hago en horas extras.
Por tanto, la fórmula que aquí hay un máximo entre este valor y 50, la fórmula que hay aquí es la resta entre este valor y 50. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular esto, pues multiplico estas tasas por el número de días. Y ahora, para calcular el stock, fijaros que lo que he hecho es, voy a poner otro valor porque este ya me he cansado, empecé con 938, he producido en 1100 y 241, que son los valores que aparecen aquí, y he vendido en 1500. Pues le hago la resta. ¿De acuerdo? Ahora, para determinar si es exceso de efecto, lo que hago es compararlo con el valor de stock de seguridad. Si la diferencia entre K y E es positiva, quiere decir que tengo exceso. Si es negativa, quiere decir que tengo defecto. Pero yo lo que quiero es el número en positivo. Por tanto, lo que hago es darle la vuelta a los factores y el negativo se vuelve positivo. ¿De acuerdo? Y ahora, ya he calculado el número de unidades acumuladas en horas normales, en horas extras de exceso de stock y de defecto de stock que tengo, las multiplico por unos costos, que no son costos contables, son una métrica que me he impuesto yo para evaluar, y calculo el costo total. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro? Estaba con Benjamín. ¿Te ha quedado más claro, Benjamín? Sí, profe, muchas gracias. Vale. En cualquier caso, yo os recomiendo, si veis que hay mucha información, que la volváis a replicar vosotros con tranquilidad. Para eso subo los vídeos. No los subo por tener un canal de YouTube con 4 millones de seguidores, porque todos sabemos que no lo voy a conseguir. Álvaro, estoy contestando las dudas. ¿Dónde podéis encontrar ejercicios de planificación? Bueno, en Webcursos tenéis un material para el tema 3. Un momento, a ver que aquí deberíais de tener ejercicios resueltos. Os vais al tema 3, soluciones. Y ahora veamos a ver cuántos ejercicios tenéis de años anteriores. Tienes 40. ¿Vale? Si con estos no es suficiente, puedes ir al libro del curso. El libro del curso tiene, que es el NAMIAS, tiene como 30 más. Eso sí, los del NAMIAS no tienen solución. ¿De acuerdo? Voy a Tomás. Tomás, dime, ¿qué pregunta tienes? Profesor, por ejemplo, si es que la demanda no la dan, ¿se puede combinar un ejercicio de pronóstico con esta manera? Sí. Y se puede explicar, digo, se puede pedir un ejercicio de agregación de la demanda con esto. Ahora bien, la probabilidad de que esto suceda tiende a 0 porque cuantos más ejercicios pongo encadenados, más alegáis porque los ejercicios dependen uno de los otros. En la práctica es así. Sí, pero, en la práctica, la planificación agregada, tú lo que haces es un plan de lo que va a pasar durante el año que viene, eso procede de un pronóstico, y una vez tienes el pronóstico, entonces calculas el plan agregado. Pero llevándolo a la vida real, ¿se puede realizar un pronóstico y después aplicarlo esto a una planificación? Sí, obviamente. Muchas gracias. La gente que queda con la mano bajada, que la suba, o voy a suponer que son gente que queda ahí. Felipe, no te puedo subir el Excel por 2 motivos. El primero es porque no te hago un favor subiéndote el Excel, porque a lo mejor a ti sí lo hago, pero a la mayoría de gente lo que va a hacer es suponer que puede tomar ese Excel y ya está, y usarlo. Creo haber dejado suficiente material en la lámina, en el vídeo, como para que vosotros podáis reseguir y hacer el ejercicio y volver a hacer vuestro Excel, punto por punto. Si alguno de vosotros, e incluso avisar de cómo encontrar si os habéis equivocado en alguna forma. Si alguno de vosotros después me envía su Excel y yo se lo miro, yo no tengo ningún problema en detectarle si se ha equivocado en alguna cosa. Pero no voy a subir mis Excels por motivos que llevo explicando desde el primer día del curso. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a hacer una foto. La gente que dice estar pero que no está, pues es su problema. Ya os he dicho, yo esto no lo tomo porque es una obligación que me han solicitado, me piden tener la revisión, pasar lista, por tanto yo lo hago, pero no tiene ningún valor. A mí no es un problema que no vengáis. Podéis bajar las manos y como os comenté, ahora se acaba la clase, así que el vídeo lo voy a cortar aquí. ¿Vale? Ahora.
La clase empieza a las 10. Si alguno de vosotros tiene algún comentario o necesita alguna cosa de la prueba, ahora es el momento de hablar. Sí, Felipe, el control es sobre algo que hemos hecho hoy. La gente que tiene la mano levantada puede bajarla. Vale. Dime, Álvaro. A mí me pasó que en el mail que usted envió, con la pauta, el Excel tomaba como los datos de otras fechas, no la que me aparecía a mí en el enunciado. Envíame un correo electrónico para que te lo mire. Entiendo que hay dos casos. Hay un caso en el cual las fechas puede ser que sea en la 8A, que los números están corridos, cosa que ya comenté el día de la prueba y que hay una explicación en la pauta diciendo qué se va a hacer. Y puede ser que sea que en el 8B tengas unos coeficientes diferentes. La ayudante ya está avisada de eso. Y lo único que tienes que hacer es tomar en la pauta y donde tienes esos coeficientes que en tu enunciado eran diferentes, cambiarlos y resolver. Y el ejercicio se resuelve automático, porque todas las fórmulas están automatizadas. Ya envié un mensaje a cursos con eso, para corregirlo. Ok, gracias. De nada, Álvaro. ¿Nada? Las 4 personas que tienen la mano levantada las pueden bajar. Bueno, pues si no hay ninguna duda, yo me voy a ir al baño 5 minutitos y conectamos. Recordad que la clase empieza a las 10. ¿De acuerdo?